Comenzamos hoy el cuarto encuentro que va a presentar como una característica propia lo que podríamos denominar una complejización, con perdón de esta palabra que parece impactar mucho, complejización, es decir, que si había yo anunciado que el método a seguir es ir de lo simple a lo complejo, lo que estamos haciendo es ir agregándole cosas al tema, aunque no sea muy riguroso, muy meticuloso o muy prolijo, pero que es una forma de ir merodeando el tema, ¿no? Merodeando tiene ese sentido de estar dando vueltas alrededor con una búsqueda de al camino que nos permitiría entrar al núcleo de la explicación de la educación. ¿Por qué doy tantas vueltas? Perdone la repetición del término. Porque hablar de educación, el solo concepto, quien lo oyera, sea un casi iletrado o un profesor de una universidad importante, por supuesto, va a decir, sí, ya entendí, la educación. Eso que parece una simpleza es también un aspecto de pobreza, porque dice tanto, pero el tanto no dice nada. Entonces, lo que yo quiero hacer en respeto de todos ustedes, no engañarlos. El tema es muy difícil, pero ello no debe ser una razón por la cual simplificamos que tiene implícito ese desdén de quien lo dice más fácil porque la gente no lo puede entender. Yo parto de una actitud de respeto a quienes me escuchan o a quienes me leen en los textos que vamos subiendo a la página. Respeto en que si esto es difícil, no es imposible. Y este merodear, es decir, este estar primero tratando un tema, después lo tomamos por aquí, abordamos desde este ángulo, es para ir arrojando focos de luz sobre el tema, para que una vez que nosotros hayamos cumplido, por lo menos con parte de este tema, vamos a poder verlo en toda su esplendor y en toda su profundidad. Porque la palabra educar, ese verbo, ha sido manoseado durante, no exagero, 2500 años. Desde aquellos primeros hombres de la Grecia clásica que ya empezaban a plantear la necesidad de que los jóvenes recibieran algún tipo de instrucción o de formación hasta hoy. Y si dije en encuentros anteriores que hay un tema o un sesgo que no aparece en los estudios educativos, es el contexto global. Porque si la educación fue cambiando en sus significados, dicho de otro modo, se le fueron agregando facetas, caras, formas de mirarlo. Todo ello no ha sido el fruto de una meticulosa investigación, sino de cómo se fue abordando ese tema desde los distintos momentos históricos hasta hoy. El condicionar el abordaje del tema
al contexto global, nos va a permitir, en muy próximos encuentros, empezar a decir, acá, en este tiempo, educar quería decir tal cosa, porque para esa cultura la educación iba a cumplir un papel especial, como lo ha hecho en el resto de la historia. La educación viene a cumplir una función, pero la función está fijada, sugerida en el mejor de los casos, por una estructura social que es siempre, inexorablemente, una estructura de poder. Quiero decir con esto entonces, no se puede separar la educación de las formas, los modos, los sectores sociales que ejercieron el poder para la cual ese periodo y ese modo de educación les fue útil. Hasta que, y esto también hay que incorporarlo, todos esos periodos de la historia han tenido un comienzo, un desarrollo de todo lo que proponía, contenía y necesitaba plasmar ese sistema social, hasta que inexorablemente ese sistema pasa a ser caduco y ya no sirve. Y al decir esto, estoy anticipándome a una definición, vamos a plantearlo así, de que la educación está en su fase final. La educación que nosotros tenemos, que para darle un calificativo más preciso, el concepto de educación que tiene la cultura occidental moderna. Fíjense ustedes lo que he agregado. Estábamos hablando de educación, aparece el concepto poder. Vamos a necesitar hablar de él. Aparece el concepto moderno. Vamos a tener que hablar de él. Aparece cómo se entrelaza el poder con las instituciones existentes, cómo la presión de ese poder hace que sean lo que son. Abro un paréntesis para que esto quede más claro. Las universidades de los Estados Unidos, las más importantes, la de más prestigio, la de más excelencia, son empresas privadas. Su consejo educativo está formado por representantes de las grandes empresas que aportan al sostenimiento de esa institución. Pero esa institución no es gratuita. Esa institución tiene un alto costo. ¿Por qué tiene un alto costo? Podríamos sospechar desde ya que lo que se está buscando con ese costo, que es una limitación, que hay ciertos sectores de la sociedad que se pretende no entren a las universidades. Es decir, que hay capas sociales de la sociedad que no tienen derecho ni posibilidad de ingresar a una educación superior. Yo dije en la primera presentación que hice que yo tengo para mí que entré en un colegio primario, cuando terminé pasé a un colegio secundario, cuando terminé elegí la Facultad de Filosofía y Letras y de allí salí licenciado. Nunca pagué un centavo. Si yo hubiera tenido que pagar, no sería este que soy acá, porque no hubiera podido hacerlo. Tal vez hubiera podido llegar a un secundario, pero no más de ahí.
Fíjense entonces ustedes qué les estoy diciendo. Y lo digo con esta piel que pasó por todos lados, que recibió golpes, beneficios, entusiasmos, incitaciones, que me fueron llevando a cumplir todo este largo recorrido que debe tener más de 20 años, el recorrido educativo que yo hice, en una sociedad cuyo Estado ofrecía la totalidad de la educación sin precio. Lo único que era muy exigente. Si se quiere estar aquí, hay que estudiar. Entonces, cuando yo hablo de complejidad, digo, hay que pensar que los factores exteriores a la nación, en este caso, no son neutros. Y que cuando se dice que hay chicos que se esfuerzan por tener una beca para poder lograr estar en tal o cual universidad, esa universidad contiene, y no se asuste, una ideología. Está educando para algo. Las universidades de los Estados Unidos educan para formar personas capacitadas que estén en condiciones de perfeccionar el sistema capitalista, ¿no? Para criticarlo. Entonces, cuando hablamos de que en este proceso del conocimiento, para plantearnos qué fue dando, cómo se fue desenvolviendo, yo dije en un encuentro anterior que la ciencia es el producto de la modernidad. Permítame que dé una definición escueta, sencilla, para ver qué tiene que ver la modernidad con la educación. Y cuando digo de educación y digo modernidad, estoy hablando del comienzo de la educación institucional. ¿Quiénes comenzaron a crear escuelas para formar a las clases medias o inferiores? Inglaterra. ¿Por qué necesitaba esto? Porque Inglaterra, de fines del 17 y principios del 18, ya era dominadora de los mares del mundo, tenía una de las flotas más importantes y más guerreras del mundo, porque conquistaba territorios. Y para responder a la demanda que ese sistema tenía de bienes producidos, había que superar el sistema que durante 5 o 6 siglos estuvo dominando la producción medieval. Y cuando digo producción medieval, estoy diciendo una producción negada por la mayor parte de los manuales de historia. Para los manuales de historia, el medioevo fue el oscurantismo y nada más. Sin embargo, a partir del siglo X-XI comienzan a aparecer formas comunitarias de producción y a crear los primeros gremios que eran asociaciones de trabajadores. Allí empezó a darse un sistema de producción que hoy podríamos llamarlo comunitario, que no es muy diferente a comunismo, siempre y cuando le quitemos a comunismo ese baldón que tiene colgado del comunismo soviético. Comunismo es lo común. Bien, entonces se desarrolla una pequeña industria manufacturera
Pero esa industria manufacturera no estaba en condiciones de abastecer los mercados que esas flotas conquistadoras de territorios y de personas habían ido incorporando a Gran Bretaña para pasar a ser el gran imperio durante más de 5 siglos. La demanda del imperio a su sistema de producción fue producir en cantidad. Esto empujó la capacidad creativa de científicos que posibilitó en el siglo entre el XVII y el XVIII lo que se conoce como la Revolución Industrial Inglesa. Ahí aparece ya la industria como una institución poderosa que abarca cantidades de personas trabajando para ella. Esto también modificó profundamente el sentido del trabajo, el sentido de la relación trabajo-patrón. Aparece el patrón que pone dinero para hacer producir, cosa que el medioevo no conoció. Entonces, este sistema, que es un sistema de incorporación de mano de obra pagada al mínimo posible, dentro del juego de lo que hoy se llenan mucho la boca con el mercado. Entonces, para ese sistema, piensen ustedes que hasta el siglo XVI, XVII fácilmente, más del 95% de la población europea era analfabeta. Para manejar una máquina, para entender las instrucciones que se le daban a esa máquina, había que saber leer. Entonces se crea la institución escuela. Hasta entonces, la educación la hacían algunos maestros en las clases altas que pagaban a un profesor conocido que muchas veces se instalaba en la misma casa grande o palacio para educar a esos chicos. Empieza a haber una educación un poco más generalizada. De esto vamos a tener que hablar bastante, mucho más adelante, pero lo pongo como ejemplo para que quede claro cómo se entrelazan los factores sociales, políticos, económicos, religiosos, filosóficos, en el modelo de educación que se va a proponer ese sistema. Dije también que en el siglo XVII aparece un famoso pensador, Renato Descartes, que dice una frase: pienso, luego existo. Descartes está fundando la filosofía moderna. La filosofía empieza a pensar al hombre. Hay un historiador estadounidense, que no lo tengo ahora presente, un poco ligado al movimiento hippie, que en el comienzo del método de Descartes pone: hay un ambiente caldeado, la hoguera está encendida, afuera está nevando, hace mucho frío, y adentro hay un hombre que piensa. ¿Se entiende la sutileza? El que piensa tenía todo resuelto. Era un hombre que estaba mantenido por un sistema social. Ese era Renato Descartes. Entonces empieza a pensar a partir de él como sujeto,
como sujeto que piensa. Es decir, empieza acá a infiltrarse paulatinamente el individualismo. Se piensa a partir de un sujeto que piensa. Este personaje estadounidense, con mucha ironía, pone en esa introducción, miren en qué condición pensaba cuando en París había gente que se moría de frío en la calle, se moría de hambre. ¿Había que crear un sistema de escuela para esa gente que estaba afuera? No, ni se lo proponían. Entonces, lo que quiero decir es que toda esta complejidad que parece factores dispersos va a hacer que cuando yo dije que poquito antes Newton y su concepto de ciencia matemática le introduce a la ciencia el proceso de la matematización, la ciencia incorpora lo que hasta ese entonces era la forma de pensar la ciencia de la naturaleza o del espacio. Calcular para poder entender. El modelo de ciencia, entonces, el modelo newtoniano, dice, acá tenemos un tema, propongo como tesis estudiarlo esto, para estudiar esto necesitaré hacer investigación. La investigación es un método. Ese método tiene cánones rigurosos. Permítame leerle este parrafito para entender qué es el método. El método científico, del latín methodus, significa el camino a seguir. Es decir, método es camino. O el procedimiento a seguir para realizar una cosa equivale a decir que este tipo de conocimiento debe seguir un camino predefinido, una determinación, un límite. Lo que está por fuera de ello no es ciencia. El método de investigación en estos términos es el usado propiamente por la producción del conocimiento de las ciencias naturales. En esa época no se hablaba de ciencias sociales. Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en la experimentación. ¿Qué se puede experimentar? Lo que es manipulable, lo que es pasible de ser visto por dentro, mezclado, y ponerlo a condiciones distintas de temperatura y presión. Pero a la vida no se le puede hacer eso. Mucho menos la vida humana. Esto está sujeto a principios. El método científico es, comillas, un método procedimiento que ha caracterizado la ciencia natural desde el siglo XVII. Newton. Que consiste en la observación sistemática, la medición, acá aparece la introducción del número, experimentación, la formulación, análisis y modificación de las hipótesis. ¿Qué les estoy diciendo? Que lo que no hace así no es ciencia. Sin embargo, en el siglo XVIII y ya a principios del XIX, empiezan a aparecer las ciencias sociales. Pero estas son vergonzosamente ciencias. Las ciencias sociales entonces es, y esto lo voy a decir con términos un poco más duros, el sistema de poder del sistema capitalista, en otras palabras,
la burguesía que tenía el poder sobre esa sociedad. Necesitaba conocer cómo funciona el hombre en la masa. ¿Qué es esto del hombre en la masa? Piensen ustedes que a partir de la revolución industrial empiezan a aparecer las grandes ciudades donde se instalaban las industrias. Empieza a aparecer un hombre que se levanta a la mañana temprano, se viste, entra a la fábrica, trabaja, tiene un descanso, sigue trabajando, sale después de 10 o 12 horas de trabajo, se va a su casa, come y descansa, día tras día. Ese hombre está vaciado de contenido humano. Es un robot de excelencia, porque es capaz de responder órdenes que se le dan, que es además pasible de ser educado, instruido, formado para ser de tal modo o tal otro. Pero ese hombre no se lo puede someter al laboratorio, no se lo puede someter a ver cómo funciona, medir cómo trabaja. La ciencia social, entonces, adquiere una forma más difusa. Ahora, si es así, ¿por qué se siguió llamando ciencia? Porque quienes iniciaban esto no querían aparecer como filósofos en el sentido peyorativo que la palabra empezaba a tener en la época del iluminismo. Filósofo que lo pintaban con una barba larga, ¿no? Pensando, mirando el cielo. Ellos eran científicos. Para ser científicos se encontraban con un canon con el que había que cumplir, pero no se podía cumplir. Entonces, en la medida que, por ejemplo, aparece la sociología, la primera forma de sociología, tal vez Comte sea una de las cabezas de este proceso, Durkheim después, también en Francia, van a tratar de circunscribir esa investigación dentro de un terreno. Y lo va a hacer forzando términos. Me detengo acá. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos. Bueno, cierro este encuentro diciéndoles, he abusado de muchos de ustedes tirándole una especie de camión volcador encima. Pero lo que yo les recomiendo es que cuando nosotros subimos a la página este encuentro, lean el texto, porque el texto permite lectura, relectura, tachadura, consultar el diccionario y va a enriquecer mucho esto que hemos hecho en este momento. Yo creo que la mayor parte de ustedes hay un material humano no utilizado, porque vivimos en una etapa de la estupidización del ser humano. Ya dije, la televisión es el instrumento que ha venido a... No es que la televisión la hicieron para esto, pero la instrumentaron para esto. Entonces, si bien puede forzar el conocimiento de cada uno de ustedes, yo les digo que es algo parecido a ir al gimnasio, que cuando se empiezan a mover duele, pero ese dolor es un dolor que despeja, que abre, que flexibiliza. Nos encontramos la próxima encuentro.